Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a un nuevo comentario de la lección de la escuela sabática, que en esta ocasión, debemos confesarlo, nos llena el corazón de un gozo inefable, de un sublime gozo, y es precisamente porque tenemos delante de nosotros la oportunidad de estudiar, indagar, investigar y profundizar en un documento bíblico extraordinario, maravilloso, lleno de poder, un discurso inigualable, como es la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. ¡Qué maravilla! ¡Qué oportunidad dada por el cielo para conocer a Cristo tal como se revela en las Sagradas Escrituras, en esta porción de ella, la carta a los Hebreos? Maravillosa oportunidad. Así que damos la bienvenida a un nuevo trimestre de estudio. Bienvenidos todos aquellos que por primera vez escuchan este repaso. Queremos decirle que este repaso tiene un complemento en vivo, totalmente en vivo, el día sábado, que a partir de este trimestre, de manera especial, como se trata de un tema extraordinario, el libro de Hebreos, vamos a añadir media hora más al repaso en vivo. Comenzaremos entonces a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, y estaremos extendiéndonos hasta las 9 de la mañana, hora de Venezuela, en 1 hora y media de comentario en vivo, estudio de la Biblia para responder preguntas e inquietudes sobre el libro de Hebreos. Así que, queridos hermanos, sean todos bienvenidos y vamos en el nombre del Señor a dedicarnos a orar en esta oportunidad para así contar con la presencia de nuestro Padre Celestial en la persona de su Espíritu Santo para que nos dirija en el estudio de esta preciosísima carta, de este extraordinario documento. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, Señor, bendecimos, exaltamos, glorificamos a Cristo, tu Hijo, Señor, que se nos presenta en esta epístola de manera excepcional, maravillosa, Señor. Nosotros anhelamos con todo nuestro corazón que nuestra mirada, Señor, pueda ponerse en Cristo. Y así, Señor, nosotros podamos contemplarle lleno de gracia, en la hermosura de su santidad. Y al contemplarle, Señor, tu Santo Espíritu guíe nuestras mentes y corazones para conocer toda verdad que es en Cristo. Y al conocer toda verdad en Cristo y contemplarle tal como es, podamos ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen que contemplamos, Señor. Transfórmanos, Señor. Obra con todo el poder de tu palabra en nosotros, para que el día de hoy, Señor, y en los días venideros, podamos entender tu verdad, tal como es en Jesús, expuesta en este precioso documento, como es la epístola a los Hebreos. Úsanos, Señor. Dirige nuestras mentes y corazones, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, el día de hoy entonces vamos a dedicarnos a hacer una introducción general a este preciosísimo documento como es la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Esta epístola tiene el carácter de un sermón, una palabra de exhortación, como el documento se autodenomina en el capítulo número 13 de sus páginas. Entonces, en este documento nosotros tenemos la exposición paulina, que probablemente fue escrita para ser predicada desde un púlpito cristiano antiguo, o tenemos la exposición de un apóstol que sencillamente, habiéndolo predicado, se tomó nota de este documento y nos llega hasta nuestros días. Tenemos entonces en la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos 13 capítulos que forman un retrato inigualable de Cristo.
Cristo es el personaje principal y protagonista que se comunica como la palabra y voz del Padre a una audiencia que se encuentra debilitada por la lucha. Una audiencia que está debilitada por el cansancio que produce la lucha incesante contra las potencias del mal, que se manifiesta a través de los poderes terrenales usados por Satanás para perseguir a la iglesia remanente del Señor. De esta manera, para introducirnos a este documento, nosotros haríamos bien en comenzar no precisamente en la epístola a los Hebreos, sino vamos a introducirnos a la epístola a los Hebreos a través del capítulo número 4 del libro Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué razón? Usted se va a dar cuenta por qué. Y es que en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4, se nos presenta una ocasión en la cual los poderes terrenales persiguen a la iglesia cristiana. En el capítulo número 4 de Hechos de los Apóstoles sucede que Juan y Pedro se encuentran encarcelados por las autoridades del templo después de haber hecho con poder el milagro en el nombre de Jesús de sanar a un cojo que se encontraba a la puerta de la Hermosa, allí en la entrada del templo. Pedro y Juan, subiendo a la hora de la oración, sanan en el nombre de Jesús, diciéndole Pedro al cojo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces se produce la sanación en el nombre del Cristo resucitado, que le confirma su nombre de poder a este cojo, dándole sanidad total, entera de su ser. Este cojo muestra rápidamente el milagro de sanidad obrado en él y las autoridades se alarman porque ha sido obrado en el nombre de Jesús, a quienes las autoridades pensaron haber matado y acabado con este problema. Ahora resulta que en el nombre de Jesús sus discípulos están obrando semejantes prodigios. Estos dos apóstoles, Pedro y Juan, son puestos entonces en la cárcel y después de una entrevista con las autoridades en donde las autoridades le exigen no enseñar, no hacer milagros, no proferir el nombre de Jesús, ellos dicen sencillamente que no pueden dejar de anunciar y comunicar lo que sus ojos han visto y sus oídos oído. Entonces, en esta ocasión, después de ponerlos en libertad, nos dice Hechos capítulo número 4, versículo 23 en adelante lo siguiente. Mira, por favor, lo que el texto nos dice acerca de la manera en la cual la iglesia cristiana apostólica entiende su situación. La única manera en que la iglesia apostólica temprana tiene para comprender su situación, la situación por la que atraviesa, es analizar las Escrituras, en este caso el Antiguo Testamento, porque analizando las Escrituras, la iglesia comprenderá cuál es la razón por la cual ella atraviesa la circunstancia que atraviesa. Y es limitándose a las Escrituras, extrayendo de las Escrituras su situación, su circunstancia, cómo la iglesia puede entender lo que está experimentando. Y mira lo que la iglesia hace. Dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23 en adelante. Leemos. Y puestos en libertad, Juan y Pedro vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, esta es la iglesia apostólica, mira lo que hace. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, mira lo que dice, mira la interpretación de las circunstancias que hace la iglesia apostólica. Dice, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Por qué razón hemos comenzado nuestro análisis de la epístola a los Hebreos con esta porción de las Escrituras? Noten lo que está sucediendo. La iglesia cristiana que se encuentra perseguida, que está sufriendo la persecución y el maltrato de sus principales líderes, como es en este caso Pedro y Juan. La iglesia cristiana acude a las Escrituras. ¿Y a qué parte y porción de las Escrituras en el Antiguo Testamento acude la iglesia para interpretar la situación que atraviesa? Acuden al Salmo número 2. E interpretan el Salmo número 2 como cumpliéndose en sus días. ¿Qué es lo que ellos interpretan del Salmo 2 cumpliéndose en sus días? Ellos interpretan la parte del Salmo 2 que dice que las gentes, los pueblos, los reyes de la tierra se han reunido entre sí y se han amotinado contra Dios y contra su ungido, contra Dios y contra su Cristo, y se han amotinado y puesto de acuerdo para quitar el dominio y las ligaduras de Dios y de su Cristo de sus hombros. ¿Y qué es lo que la iglesia cristiana interpreta? La iglesia cristiana interpreta que esos reyes de la tierra, que esas gentes que se han reunido contra Dios y contra su Cristo son Herodes, son Poncio Pilato, son los gentiles romanos, y es el pueblo de Israel que ha apostatado y se ha reunido con estas gentes en contra de Dios y en contra de su ungido. ¿Y qué es lo que dice este salmo? Este salmo, como lo vamos a ver en unos minutos, este es un salmo de entronización. Es un salmo que se canta al rey cuando es entronizado sobre el monte de Sión. La iglesia entonces interpreta este salmo para saber que las persecuciones que está sufriendo, que está experimentando, son el resultado del cumplimiento de la profecía del Salmo 2, cuando Cristo es entronizado y se levanta la oposición terrenal para impedir semejante cosa, persiguiendo a la iglesia en ocasión de la entronización de su ungido, de Cristo, en el trono celestial. Y esta es exactamente la situación que el apóstol Pablo va a tomar en Hebreos capítulo número 1 para interpretar lo que está sucediendo con Cristo y lo que está sucediendo con su pueblo en la tierra y lo que sucede con los enemigos de Cristo en la tierra. Vamos entonces allá, por favor, y vamos a mirar Hebreos capítulo número 1. Hebreos capítulo número 1. ¿Cuál es el propósito de este documento? ¿Qué es lo que este documento enseña en términos generales como introducción a este nuevo trimestre de estudio sobre este documento, como es la epístola a los Hebreos? ¿Qué nos dice?
No hay nada mejor que comenzar por su primer capítulo para que nosotros nos demos cuenta de qué se trata este documento. Y cuando abrimos nuestras Biblias en Hebreos, capítulo número 1, versículos 1 al 4, nosotros tenemos aquí la introducción que nos va a dominar toda la temática de la epístola. En los primeros 4 versículos, atención, los primeros 4 versículos de la epístola a los Hebreos, tenemos nosotros la exposición de la doble temática que va a entrelazarse formando todo el documento. ¿Qué es lo que se nos dice en estos 4 primeros versículos? Noten por favor lo siguiente. Mira esto. Con la finalidad de analizar correctamente estos 4 primeros versículos, necesitamos nosotros saber la siguiente información. Miren esto. En todo discurso hablado, escrito, de cualquier idioma conocido en este mundo, existe solamente 2 formas de entregar el discurso. Solamente 2 formas de comunicar el discurso, escrito o hablado. Solamente 2 formas en cualquier idioma conocido de este mundo. Esas 2 formas son, atención, el discurso puede comunicarse en primera línea, es un discurso de primera línea donde se contienen, se relatan los hechos acontecidos, los hechos puntuales que forman la parte dura, el material duro del discurso. Los hechos ocurridos se comunican en primera línea del discurso, ¿ok? Y la segunda forma es que estos hechos ocurridos que se comunican en un discurso de primera línea ocurren dentro de un discurso contextual que se conoce como el discurso de trasfondo. Por así decirlo, el discurso que brinda el escenario en palabras para el acontecimiento de los hechos que van en la primera línea del discurso. Así que tenemos un discurso en primera línea y un discurso de fondo, un discurso de escenario, un discurso de contexto. Vamos a poner un ejemplo para que usted note lo que queremos decir. Si yo digo lo siguiente, supongamos que yo le voy a contar la historia que me ocurrió la semana pasada y yo les digo así: queridos amigos y hermanos, estando yo de pie en la parada del autobús, contemplando un cielo celeste, mientras la brisa rozaba mis mejillas y pensaba en lo hermoso de los cantos de las aves que surcaban los cielos. En este momento yo solamente les he ofrecido un discurso de trasfondo, un discurso que conforma el escenario a donde los hechos van a ser relatados. Y ahora viene el hecho. Estando yo en la parada del autobús, mientras observaba el cielo celeste y el viento y la brisa rozaba mis mejillas y pensaba en lo hermoso de las aves, vino un auto a toda velocidad y chocó contra la parada del autobús. Oh, allí está el discurso de primera línea, que contiene el hecho que quiero narrar. Un auto vino e impactó contra la parada del autobús. Ese es el discurso de primera línea. Esa es su cláusula independiente. Todas las demás cláusulas son dependientes de esta cláusula independiente donde se narra el hecho acontecido. Exactamente eso ocurre en los primeros 4 versículos del capítulo número 1 de Hebreos. ¿Qué ocurre? En estos 4 versículos, el apóstol Pablo nos comunica solamente 2 cláusulas independientes, solamente 2, que forman el discurso de primera línea, los hechos acontecidos u ocurridos. 2 cláusulas independientes. Todas las demás palabras de los primeros 4 versículos del capítulo 1 de Hebreos
conforman cláusulas dependientes que forman el contexto, el trasfondo de estas dos únicas cláusulas independientes que ya las vamos a mencionar. ¿Cuáles son las únicas dos cláusulas independientes que conforman y van a dominar la temática de toda la epístola? Atención, vamos a leer entonces. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Leemos. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, todo eso es dependiente, todo eso es trasfondo, dice, en estos postreros días, y aquí viene la primera cláusula independiente, en estos postreros días nos habló por el Hijo. Ahí está. Primera cláusula independiente de los 4 primeros versículos de Hebreos 1. Dios habló en el Hijo. En el griego original no dice que Dios habló por medio del Hijo, dice que Dios habló en el Hijo. Y esto es maravilloso. La primera cláusula independiente nos coloca, nos define y determina de una vez la primera de las dos grandes temáticas de toda la epístola. Dios habló en Cristo. En el cumplimiento de los tiempos, Dios, el Padre, habló en Cristo. Primera cláusula independiente. Primera temática del libro de Hebreos. Dios habló en Cristo. Y ahora sigue diciendo: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Todo eso es información contextual, todo eso es discurso de trasfondo, todas esas son cláusulas dependientes. Y ahora viene la segunda cláusula independiente, el segundo elemento del discurso de primera línea que conforma la segunda temática de toda la epístola de los Hebreos. ¿Cuál es la segunda cláusula independiente? Nota lo que dice la Escritura: después de haber purificado nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó. Mejor dicho, la traducción requiere que el sujeto de la primera oración, Dios habló en Cristo, el sujeto se mantenga para todo lo demás, así que se puede traducir mucho mejor: Dios el Padre sentó a Cristo. ¿A quién? A la diestra de la majestad de las alturas. Segunda cláusula independiente: Dios sentó a Cristo a su diestra. Y estas dos cosas, Dios habló en Cristo en el cumplimiento de los tiempos y Dios sentó a Cristo en su diestra, estas dos cosas forman toda la temática de la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Todo el documento va a ser un entrelazamiento de estos dos temas. Número 1, Hebreos entonces tendrá un discurso, un tipo de discurso de función doctrinal donde se va a enseñar lo que sucedió, sucede y por implicación significa para el pueblo de Dios que Dios haya sentado a Cristo a su diestra. Esta es la parte doctrinal, la parte de la temática que va a enseñar lo que implica y significa que Dios haya sentado a Cristo a su diestra. Y tenemos una parte, un discurso de exhortación que invita a los creyentes a cobrar ánimo, que invita a los creyentes a levantar sus miradas en medio de tanta oposición, en medio del cansancio de la lucha, que es la parte exhortativa del libro de Hebreos, que está conformada por la temática de que Dios en Cristo, en los últimos días, en los tiempos de cumplimiento, Dios ha hablado, Dios habló en Cristo. Y por tanto, el autor de Hebreos nos dirá: si Dios nos habló por el Señor, si Dios nos habló en Cristo, ¿cómo desecharemos semejante discurso? Y estas dos precisamente son las temáticas del libro de Hebreos. ¿Qué es lo que forma
digamos, la plataforma de escritura, la plataforma bíblica de donde el apóstol Pablo extrae estas dos cosas principales que forman la temática del libro de Hebreos, que Dios habló en Cristo y que Dios sentó a Cristo a su diestra después de ascender al cielo. ¿Qué es? ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente de donde el apóstol Pablo extrae estas dos ideas principales que forman toda la temática? Vamos a mirar. Dice entonces el último del versículo número 4 del texto que acabamos de citar, dice entonces, hecho, hablando acerca de Jesús, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces tenemos aquí lo siguiente, mira esto. Tenemos las dos cláusulas independientes, las dos ideas principales. Dios habló y Dios sentó a su diestra a Cristo. Y ahora entonces nosotros miramos cómo estas dos temáticas se van a entrelazar y desde dónde son tomadas en el Antiguo Testamento. Y para eso leímos el último versículo, el versículo número 4. Porque el versículo número 4 nos dice entonces que cuando Dios sentó a Cristo a su diestra, Cristo heredó un nombre más excelente, heredó más jerarquía, heredó mayor posición que la de cualquier ángel celestial. ¿Y cómo se muestra esto? Se muestra y se evidencia precisamente en que el nombre que Jesús hereda al ser sentado a la diestra del Padre es superior al nombre de cualquier ángel. Y ahora, para probar eso, el apóstol se va al Antiguo Testamento y va a citar un par de salmos para mostrar que en efecto el nombre que la Escritura designa a Cristo entronizado a la diestra de Dios es superior a la de cualquier ser celestial. Y lo importante de saber en este punto es que desde el versículo número 5 de Hebreos capítulo 1 hasta el versículo número 14 del capítulo 1, el apóstol Pablo va a limitar su exposición, o mejor dicho, va a fundamentar su posición extraída de tres salmos principales en el Antiguo Testamento. Tres salmos principales. ¿Cuál es el primer salmo que el apóstol Pablo usa del Antiguo Testamento para fundamentar su exposición con la finalidad de probar su punto de que Cristo ha heredado un nombre más excelente que los ángeles, pero al mismo tiempo que toma aquel salmo para mostrar y demostrar su posición de que Cristo ha heredado un nombre más excelente que los ángeles? Este salmo que va a citar en primer lugar, juntamente con los otros dos, se va a transformar en toda la teología de la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Estos tres salmos que va a citar no solamente van a demostrar que Cristo tiene un nombre más excelente que cualquier ángel, sino que estos tres salmos formarán su teología, la teología que el apóstol Pablo va a desarrollar para entrelazar estos dos discursos. El discurso acerca de Dios hablando en Cristo y el discurso acerca de Dios sentando a Cristo a su diestra. ¿Qué es lo que el apóstol dice y hace con estos salmos? Bien, vamos a mirar cuál es el primer salmo. El primer salmo que el apóstol Pablo toma, que se evidencia en el versículo número 5 del capítulo número 1 de Hebreos, es el Salmo 2. ¿Casualidad? No, no es casualidad. Es casualidad que la iglesia temprana apostólica, siendo perseguida allá en Hechos capítulo 4, haya tomado el Salmo 2 para interpretar lo que estaba sucediendo con ella y las persecuciones que se habían levantado contra Cristo y su pueblo. ¿Es casualidad? No es casualidad. Es casualidad que Pablo tome el Salmo 2 para comenzar su exposición teológica sobre Cristo. No es casualidad. ¿Qué nos dice el Salmo 2? Mira, los otros dos salmos que el apóstol Pablo va a utilizar juntamente con el Salmo 2 serán el 45 y el 110. ¿Qué es lo que une a estos tres salmos como elemento común?
¿Qué es lo que estos tres salmos tienen en común, que los puede unir y forman entonces la exposición teológica de la epístola a los hebreos? Mira, estos tres salmos, vamos a comprobarlo, vamos a leerlos, son tres salmos de entronización. ¿Qué cosa es un salmo de entronización? Era un salmo que se cantaba cuando el rey de Israel, de la casa de David, o el mismo David, era entronizado en su trono. Era un salmo que el pueblo cantaba al rey cuando tomaba su trono y comenzaba a reinar. Vamos a ver estos tres salmos, Salmo 2, Salmo 45 y Salmo 110. Mira lo que tienen en común. Vamos a dejar nuestro marcador de Biblias acá en Hebreos y vamos rápidamente a leer el Salmo número 2, luego el 45 y luego el 110. Vamos a leer brevemente el Salmo 2. Dice así, atención, versículo número 1 del Salmo 2 y leemos rápidamente hasta terminar. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Exactamente como en Hechos capítulo número 4. Mira esto. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. El Salmo cita el discurso de los pueblos y reyes que se unen en contra de Dios y su ungido. Rompamos sus ligaduras, dicen los pueblos, y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora cita lo que Dios el Padre hace y dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Qué es lo que dirá Dios? ¿Qué es lo que dirá? Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y ahora habla el ungido. Escucha, el Cristo, habla el ungido. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ese es el versículo que se cita en el versículo número 5 de Hebreos capítulo número 1. Citan palabras del ungido cuando se le está entronizando en el monte de Sión, a pesar de la oposición de las naciones. Ahora mira esto. Entonces, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora termina diciendo el salmista. Escucha, el salmista dirige palabra ahora a los pueblos que se han unido en un motín en contra de Jehová y su ungido. Escucha, dice, honrad al Hijo, versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces nota esto. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Jehová está entronizando a su ungido y los reyes de la tierra se molestan, se amotinan y se levantan contra Dios y contra su ungido. Pero Dios les ha dicho, yo he puesto mi rey sobre el monte de Sión. Y cuando el rey que es ungido, el Cristo que está siendo entronizado, habla, dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y sigue hablando el Cristo y finalmente cuando el salmista vuelve a hablar, les comunica a los reyes de la tierra y a los pueblos que sean prudentes, que mejor honren al Hijo y no se pongan en contra del Hijo. Oh, ¿te das cuenta? Mira esto. Este salmo, ¿qué tiene en común con el Salmo 45? Mira lo que dice el Salmo 45 ahora, que va a ser citado también en Hebreos capítulo número 1. En Hebreos 1 se cita el Salmo 45 y vamos a ver de qué se trata el Salmo 45. Dice así, versículos 1 hasta el versículo número 7. Dice así, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Nota, es un canto dirigido al rey, ¿te das cuenta? Y dice así,
Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó de tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Se cita en Hebreos capítulo 1, versículo 6 en adelante. Ahora, ¿qué es lo que hay en este salmo? Este salmo es un canto que se dirige al rey cuando está siendo entronizado. ¿Y qué se dice? Se dice que en el día de la entronización del rey, el rey con sus saetas y cabalgando sobre palabra de verdad, se enseñoreará de los enemigos que son puestos bajo sus pies. Pero al mismo tiempo hay un pueblo que le canta y que espera la gracia que se derrama del rey. ¿Te das cuenta? Oh, mira esto, en el día de la entronización del rey, por un lado hay un pueblo que se ofrece voluntariamente, esperando que la gracia se derrame del trono donde el ungido está siendo entronizado, pero al mismo tiempo hay un pueblo, hay un grupo de gentes que será puesto debajo de sus pies como sus enemigos cuando salga la palabra de verdad, cabalgando sobre justicia y gloria. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo? La palabra de la entronización, la palabra del ungido dividirá al mundo en dos. Un pueblo que se ofrece esperando su gracia, mientras tanto, o por otro lado, un pueblo que se une en contra de él y son puestos debajo de sus pies como sus enemigos. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Esto es exactamente lo mismo que volvemos a ver en el Salmo 110, que también se cita en el capítulo número 1 de Hebreos. ¿Y qué dice el Salmo 110? Mira lo que dice. Probablemente el Salmo 110 sea el más claro de estos tres salmos de entronización. ¿Qué dice? ¿Qué dice este salmo? Mira esto. Salmo 110, versículos 1 hasta el versículo 7. Leamos. Dice así. Jehová dijo a mi Señor. Fíjate, el ungido, en este caso el rey David, está hablando de lo que Jehová su Dios dijo a su Señor. Este es el mismo versículo que Jesucristo va a utilizar para decirle a los fariseos que le digan entonces de quién es el Cristo, qué autoridad tiene, si es llamado hijo de David, pero al mismo tiempo es la fuente de David. Esto es maravilloso. Mira lo que se dice. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La imagen es que el rey ungido descansará sus pies sobre los cuerpos de sus enemigos vencidos. ¿Te das cuenta? Es una imagen de dominio del mundo antiguo. Lo que está diciendo aquí el Salmo es que en el día en que Jehová Dios entronice a su ungido a su diestra, la palabra de la entronización traerá enemigos que no quisieron someterse al reinado, que no quisieron someterse al ungido y serán puestos a sus pies como enemigos suyos. Ahora mira esto, versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Versículo 3. Ahora mira esto, mientras que hay enemigos que son puestos bajo los pies del ungido para que el ungido domine sobre los pueblos, hay otro pueblo que no es puesto bajo los pies del ungido como enemigo, sino que el pueblo se ofrece voluntariamente, esperando la gracia que se derrama de su trono. Mira lo que dice el versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. ¿Te das cuenta? Mientras hay un pueblo que la palabra de la entronización, que la noticia de la entronización, mientras hay un pueblo
que es enemigo de Dios por causa de eso y es puesto bajo los pies del ungido. Por otro lado, hay un pueblo que cuando oye la palabra de la entronización, la noticia de la entronización, se ofrece voluntariamente delante del trono en la hermosura de la santidad. Sigue diciendo el Salmo: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Quiere decir que el ungido que está siendo entronizado como rey es al mismo tiempo sacerdote según un orden sacerdotal distinto a los levitas, sino según el orden sacerdotal de Melquisedec. Sí. ¿Te das cuenta cómo la epístola a los hebreos va a ser dominada por estos 3 salmos? Es exactamente lo que Pablo va a hacer. Sigue diciendo: el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Vemos entonces que estos 3 salmos tienen en común lo siguiente. Los 3 son salmos de entronización. Los 3 son salmos de entronización. Y los 3 salmos, siendo salmos de entronización, contienen un anuncio. ¿Cuál es el anuncio que contienen los 3 salmos? Que Jehová Dios ha puesto a su rey, a su ungido, a su diestra. Y que este anuncio que Jehová ha puesto a su ungido sale como palabra de poder desde Sión, se disipa y se difunde en los pueblos y produce 2 resultados. La palabra o la noticia de la entronización produce 2 resultados. Número 1, hay quienes se amotinan y se llenan de ira contra Jehová y su ungido, y como resultado la palabra de la entronización los trae como enemigos bajo los pies del ungido de Dios. Pero el segundo resultado que produce esta palabra, esta noticia de la entronización, es que hay un pueblo de la tierra que se ofrece voluntariamente en el trono de Dios, esperando que la gracia se derrame del trono del ungido, y se ofrece voluntariamente en la hermosura de la santidad. Nota esto: la palabra de la entronización atrae al trono, atrae a los enemigos que son puestos bajo los pies, y atrae a un pueblo en la hermosura de la santidad que se ofrece voluntariamente esperando la gracia que se derrama del trono. Esto es exactamente lo que va a suceder en el libro de Hebreos. ¿Por qué? Mira por qué. Hebreos capítulo número 1. Sale la palabra de la entronización. Dios habló en Cristo. ¿Y qué dice la palabra? La palabra que Dios habla en Cristo dice que Dios lo ha sentado a su diestra, lo ha exaltado, lo ha glorificado, lo ha sentado como su ungido, como su rey y sacerdote a la diestra de la majestad de los cielos. Y ahora esta palabra sale y se difunde por todo el mundo. ¿Y qué ocurre? Mira lo que ocurre. Hebreos capítulo número 2, versículos 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos, prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Nota esto: de inmediato, la palabra que sale produce 2 resultados. Quienes ponen diligencia y ceden ante esa palabra serán atraídos como el pueblo que se le ofrece voluntariamente en la hermosura de la santidad esperando la gracia. Pero hay otro pueblo que es el pueblo al cual se pueden deslizar los que no escuchen. ¿Te das cuenta? Mira esto. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Entonces, esta palabra que ha salido puede producir 2 grupos.
Un grupo que ha cedido al anuncio, que ha prestado atención con diligencia al anuncio, que ha cedido al poder de la palabra de la entronización, y el pueblo se le ofrece voluntariamente en la hermosura de la santidad, esperando que la gracia se derrame del trono del ungido. Pero esta palabra produce también un pueblo al cual se puede deslizar quien no preste atención, y es un pueblo enemigo que también será atraído al trono, pero no en amor, será atraído para que el ungido domine con vara de hierro sobre ellos. ¿Qué cosa es esto? Mira lo que va a acontecer aquí. Hebreos capítulo número 2, versículo 5 en adelante, comienza la exposición. ¿Qué exposición? La exposición de Cristo como el sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Y cómo termina esta exposición? En Hebreos capítulo número 4, versículos 14 al 16. ¿Cómo termina esta primera exposición? Mira cómo termina. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, escucha esto, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, los ánimos caídos, cuidado, retenga su fe, retenga su confianza, que esto es verdad, Dios lo entronizó, retengan entonces por tanto la profesión de fe en Cristo que ha sido ungido. ¿Por qué? Mira por qué, escucha esto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo? La palabra ha salido, la palabra está atrayendo, y Pablo dice: acérquense con confianza, porque quien ha sido entronizado como rey es al mismo tiempo sacerdote, y los está atrayendo no para dominar con vara de hierro sobre ustedes, los está atrayendo para darles gracia, para darles ayuda desde su trono, porque Él entiende vuestras debilidades. Así que si Él te está atrayendo, Él mismo te va a santificar para que te le ofrezcas voluntariamente en la hermosura de la santidad y no seas de los enemigos que serán puestos bajo su trono a sus pies como enemigos. ¿Te das cuenta? Es la palabra de Cristo que sale al mundo para atraer y nos invita a acercarnos con confianza al trono desde donde la gracia se va a derramar para que te ofrezcas en la hermosura de la santidad, en la santidad de un Cristo que te está atrayendo para limpiarte, porque es no solo rey, sino también sacerdote que te presenta delante de su trono limpio en santidad. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Y después de esta primera exposición comienza la segunda exposición. Y en la segunda exposición, desde el capítulo número 5, el apóstol va preparando a su audiencia diciéndole que estas cosas sobre la entronización y el sacerdocio de Cristo ya debieran haberlas manejado. Pero ellos han sido como bebés que no han entrenado sus sentidos y discernimientos espirituales, y por tanto están en necesidad aún de leche y no de alimento sólido. Pero el apóstol Pablo les dice en el capítulo 6, pero es necesario que prosigamos, que sigamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de los rudimentos de la doctrina de Cristo, de los elementos básicos, sino seguir a la perfección hacia la entronización de Cristo como sumo sacerdote, que es el punto principal de lo que Pablo dirá en Hebreos capítulo número 8, versículos 1 al 3. Entonces dice el apóstol en el capítulo 6, sigamos a la perfección, y esto haremos si Dios lo permite. Y sigue entonces su segunda exposición, y aquí Cristo es presentado como sacerdote según el orden de Melquisedec, es presentado como el sacerdote que también es ministro de un culto, pero no de cualquier culto, sino que es ministro del mejor pacto, del pacto eterno que está establecido sobre mejores promesas. Y así como los sacerdotes ejercían un culto en la tierra, así este también tiene algo que ofrecer a Dios para limpiar y purificar a aquellos que cedan ante la palabra de la entronización y se rindan para que sean presentados en santidad. ¿Y cómo termina la exposición? Mira cómo termina la exposición. Hebreos capítulo número 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, lugar en donde Cristo fue entronizado, lugar en donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Dice versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Es decir, la carne de Cristo, la humanidad que une la divinidad y la humanidad en un mismo lugar, es la garantía de nuestro acceso al trono de Dios, al trono del poder infinito. Y ahora dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cómo termina? Versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Te das cuenta? El sacerdote que es entronizado como rey y sacerdote, la misma palabra de Él, la palabra de Dios sobre su entronización, sobre su ungimiento, sobre su designación como sumo sacerdote. La palabra te atrae y te limpia, te purifica los corazones de mala conciencia para que todo aquel que ceda sea atraído y sea llevado al trono de la gracia en la hermosura de la santidad para recibir la gracia que se derrama del trono. Es el Salmo 45, es el Salmo 110. ¿Y qué es lo que dice esto entonces? Mira cómo esto termina. Hebreos capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12, versículo número 18. Mira a dónde se ha acercado quien cede a la noticia, quien cede a la palabra que sale del trono, para dividir al mundo en dos. El pueblo que se le ofrece voluntariamente en la hermosura de la santidad, esperando la gracia de Dios que se derrama del trono. Y por otro lado, el pueblo que es atraído, pero no voluntariamente, sino como enemigos por haber resistido y por haberse opuesto a la palabra de la entronización. Escucha esto, mira lo que dice. Versículo número 18. Hebreos capítulo 12, versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. No te has acercado al monte Sinaí. No te has acercado a aquel monte, porque ese no es el monte de la entronización, conforme al Salmo. ¿Cuál es el monte de la entronización? El monte de Sión, el monte de la Jerusalén celestial. Y ahora mira lo que dice. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. No te has acercado allí. ¿A dónde te has acercado cuando cedes ante la palabra de la entronización? ¿A dónde? Versículo número 22. Escucha. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Salmo 102. ¿Te das cuenta? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Oh, ¿y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Oh, mira a quién nos hemos acercado. Cuando cedemos ante la palabra que ha salido del trono, mira a quién nos acercamos y mira para qué. Escucha esto. A Jesús, versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Versículo 25, mirad que no desechéis al que habla. ¿Te das cuenta? Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos, al que amonesta desde los cielos. Oh, ¿y para qué nos hemos acercado? Si no desechamos su palabra, ¿para qué nos acercamos? Oh, mira lo que dice, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice mi traducción, Reina Valera del 60, tengamos gratitud, pero esa no es la verdadera traducción. La verdadera traducción es tengamos gracia. ¿Te das cuenta? Nos hemos acercado al ungido, nos hemos acercado al monte de Sión, a Jesús el mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? Para tener gracia. Salmo 45. Tengamos gracia. ¿Y qué hacemos con ella? Y mediante ella sirvamos a Dios
agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Te das cuenta? Acerquémonos, porque allí nos espera la gracia, y la gracia nos habilitará para ofrecernos en la hermosura de la santidad, para recibir más y más gracia, para acercarnos en limpieza y pureza de corazón, porque la gracia que nos ha atraído es la gracia del sacerdote que nos ha purificado, que ha arrancado el pecado de nosotros y ahora nos presenta en la hermosura de su santidad delante de Él. Es el Salmo 2, es el Salmo 45, es el Salmo 110. ¿Y qué pasa con los enemigos? ¿Qué pasa con aquellos que no cedan a la palabra que los atrae desde el trono? ¿Qué pasa con los enemigos? Oh, mira lo que ocurre. Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Te das cuenta? El que no se acerque voluntariamente, cediendo a la palabra de la gracia, cediendo a la palabra de la entronización, cediendo a la palabra que del Padre habla desde el trono para dividir la humanidad en dos. Aquellos que se ofrecen voluntariamente cediendo ante la palabra y son ofrecidos en santidad, en la hermosura de la santidad, para recibir más y más gracia desde el trono. Y aquellos que son traídos ante el trono como enemigos y adversarios para que Cristo también domine sobre ellos, pero en juicio y destrucción. Eso es lamentablemente lo que ocurre con todo aquel que no cede ante la palabra de gracia. Y así ahora podemos entender Hebreos capítulo número 4, versículo número 12. ¿De qué se trata la palabra de Cristo, que es viva y eficaz? ¿Qué hace esta palabra? Mira lo que hace. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuál palabra? La palabra del Padre que sale del trono anunciando que Dios ha sentado a Cristo a su diestra. La palabra del Padre que nos habló en Cristo sale desde el trono, se difunde por todo el mundo y divide a la humanidad en dos. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es esa división? Mira lo que ocurre. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en presencia de lo que la palabra hace, en presencia de la palabra que parte, penetra y abre el corazón. Escucha. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra que sale del trono, la palabra que el Padre habla en Cristo, sobre Cristo, acerca de Cristo y por medio de Cristo, la palabra sale del trono. Y cuando la palabra sale del trono, penetra en el alma, penetra en los oídos, discierne y parte el alma, parte el corazón y revela los pensamientos de los hombres. Revela lo que hay en los hombres. Revela si el hombre cede ante el anuncio de gracia, ante la gracia de Cristo, o si el hombre se opone a la gracia para ser considerado enemigo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que la palabra eficaz hace. La palabra penetra y parte y revela si hay disposición en el corazón de ceder ante la gracia de Cristo que nos atrae a su trono para presentarnos delante de Él en la hermosura de la santidad. Él lo hace con su palabra, Él lo hace por su gracia, para darnos más gracia. O revela si en el corazón hay disposición de oponerse y resistirse para ser considerado lamentablemente como parte de los enemigos que también serán atraídos al trono, pero como enemigos bajo los pies del ungido de Dios. Habiendo dicho eso,
y esperando que este mensaje de Hebreos haya quedado claro para todos nosotros y sepamos de qué tratará toda la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos en este trimestre, y esperando con corazón anhelante que usted haya sido edificado en esa palabra de gracia que está obrando en usted para atraerlo al trono, para presentarlo a usted en la hermosura de la santidad, por lo que la gracia ha hecho, por lo que la gracia seguirá haciendo, para que reciba más gracia, para que sirva más al Dios vivo, esperando que esa gracia lo haya atraído, lo haya hecho crecer. En el nombre de Jesús, se despide de usted en esta hora su servidor Manuel Ospino, diciéndoles bendiciones. Chao, chao.